Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Hoy vamos a hacer un quest que me hace muchísima ilusión hacerlo porque básicamente nunca lo he hecho. Vamos a borrar esto aquí, listo. Y es el quest del barquito. Esto es un quest chat que muy pocos conocen porque muy poca gente pasa por aquí. Te digo rápidamente dónde se encuentra. Se encuentra aquí, pueden ver. Está a la paralela de Eslan. Solamente bajan de Eslan por aquí, por donde están los Kongao. Pasan por el puente y se van para arriba. Listo, aquí lo encuentran. No lo he hecho, así que vamos a hacerlo desde cero. O sea, nunca lo he hecho. El anterior quest sí lo hice una vez y ya sabía más o menos por dónde iban los tiros. Pero aquí no sé absolutamente nada. Lo único que me acuerdo, o sea, lo llegué a pedir, pero nunca lo llegué a realizar. Lo único que me acuerdo es que te pedían esto: miel del Hornet. Entonces, no me acuerdo cuál era el NPC, así que vamos a probar todos. Ah, bueno, este no es, supongo que este tampoco. Creo que tienes que ir a preguntarle al capitán. ¿Tampoco? Sí, es el capitán de Aquisito. Le damos, confirmamos. No sé qué nos dice. Y quest chat, buena. Ah, mira, ya tengo todos los ítems colectados. ¿Qué te pide aquí? Vamos a ver lo que te piden, ¿ya? Bueno, no sé cuál será. Creo que es Collecting Potion. No, esta no es. No, la que ya está hecha. Esta creo que es Specialty Gods. Entonces necesitamos, para llegar a esto necesitamos 5 jarrones de miel del Hornet. Listo y sencillo. Como vieron en el otro quest, yo llegué a matar Hornet, 50 Hornet, y me dropearon esto. Y se acuerdan que también lo dije que necesitamos para otro quest del barquito. Y aquí lo estamos haciendo. Entonces vamos a empezar con la cuenta. Aquí tengo mi hojita. Esta es mi hojita. Y vamos a contar. Nos da por mientras 7.500.000. Excelente. Le damos... no. Terminamos de realizarlo. Uy, ¿qué fue? No puede ser. No me dan el quest. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Ya, tengo esto, pero ¿dónde lo reclamo? No, lo reclamo aquí en uno de sus marineros. Buena. Listo, reclamamos, confirmamos. Perfecto. ¿Ahora qué nos pide? Vamos a ver aquí. Seguramente nos pide Collecting Potion 1. No, ese no es, caramba. Quick Delivery, ese creo que es. Tenemos que llevar esto a Sailor Amanda. Miren, está acá. Le damos clic, a ver. Hurry up. ¿Pero a quién? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a leer bien. No entiendo. No entiendo. Es por ello que, chicos, si sus padres le dicen estudien inglés. Dice, tú deberías aceptar el request, no sé qué significa, del marinero Armanda. Deberías de seguir o de haber seguido en el request of Amanda, los marineros de Armanda de la región del Carus. No sé qué significa. Pugeo por trades Moradon. Port the trace to Moradon. Shirmer to bring box. Acá dice Moradon. Entonces vamos a ir a Moradon, ¿no? Obvio, microbio, ¿sí o no? Rayos. Por eso deben saber inglés, compañeros. Porque si no saben inglés, pues van a estar en las nubes como Soul Eater. Yo solamente llegué hasta básico 11 en el Hipna. Y no pasé del básico 11. Ya, ahora estamos en Moradón. Rayos, ¿qué hacemos? Creo que voy a hacer un corte porque tengo que buscar esto acá. Moradón Merchant. Luperson Castle. Bueno. Aquí no está, creo. Tenemos que ir a Luperson Castle. No puede ser. Pero después de esto voy a hacer un videito resumiendo. Ya he hecho el guión del otro video y en unos días lo subiré. O quizás lo suba antes.
que este video. Mira, aquí está, Moradón Merchant. Entonces, pedimos el quest, matamos Hornet, entregamos la miel, nos van a dar... No, terminamos el quest en Sailor Armanda y luego nos dirigimos a Tom. Listo. Ahora nos va a entregar esto de aquí. Perfecto. Ahora esto de aquí tenemos que ir a entregarlo a Armanda. Ah, la caramba. No, es que el problema ahora es caminar. Tengo que ir a Eslan. Vamos a Eslan. Perfecto. Y listo. Seguimos avanzando. Como les decía, yo solamente terminé el básico 11. De ahí no sé qué pasó, hubo un viaje, no sé qué vaina. Y al final me fui. He visto algunos videos de personas que han aprendido inglés de manera autodidacta. O sea, no sé, buscando libros, buscando diferentes textos, videos, audios, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que se me viene en mente justo cuando estabas estudiando psicopatología, sé que no tiene nada que ver esto, pero ahorita te voy a decir qué tienes que hacer. Cuando estaba estudiando psicopatología era el tema de aprendernos las definiciones de cada psicopatología, ¿no? De cada patología psicológica. Y para ello pues tienes que memorizar. Los de medicina, los que han estudiado medicina, pues tienen que memorizar un montón, porque cada cosita es muy importante, muy importante. Entonces hay una herramienta para que tú puedas memorizar, que es esta. Esperen un ratito, lo busco acá. No me he olvidado el nombre. Flashcard App. Anki, ahí está. Apúntenlo bien. Esta aplicación se llama Anki. A-N-K-I. Anki. Se bajan esta aplicación y utiliza el método de flashcards. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú coges, por ejemplo, tienes una hojita. Adelante pones, no sé, hello. Y atrás pones lo que significa hola. Entonces, tú haces un montón de flashcards, ¿no? Diferentes palabras con diferentes definiciones. Y la aplicación automáticamente, a través de diferentes estudios, te dicen: tú en el día vas a aprender, no sé, 10 definiciones, 20 definiciones. Y en la misma app te va a configurar que cuando tú, por ejemplo, te aparece ahí en la hojita hello, y de repente en la opción tú marcas adiós, te marcan tres opciones. Algo así era, sí. Y tú marcas adiós, entonces esa opción ha sido errada. A la siguiente flashcard que te aparezca, o de repente pongo un videito aquí, no sé si me da el tiempo. A la siguiente opción que te aparezca, te va a aparecer otra flashcard, y a la siguiente te va a aparecer de nuevo la flashcard en la que te has equivocado, y así mejoras tu proceso de memoria. Es muy interesante. Esto seguramente haga un tutorial en el otro canal que recién lo voy a activar. Estoy animado para subir algunos videos. El primer video que subiré va a ser sobre el sueño, y ahí voy a ir subiendo videos de muchas cosas que voy aprendiendo, muchas cosas que sé, como esta que es el flashcard, que te puede servir genial para aprender inglés, para aprender diferentes cosas que te propongas, o sea, para memorizarlas más que nada. A menos en medicina esto es muy importante, y quizás para inglés lo puedes utilizar para diferentes palabras. Acuérdate, Anki. Y ahí te explica cómo hacerlo, muy genial. Bueno, ya tenemos el Moradón Merchant Build. Y sumamos, tenemos ahora 2.500.000. Que en total nos dan hasta ahorita 10 millones de experiencia. Y lo único que hemos hecho es matar Hornet y caminar un poco. Ya, listo. Ahora me han dado... Ah, no me han dado nada. Bueno, sigamos viendo con F10. Creo que es esta. Ahora tengo que ir a matar Tío. Aunque yo creo que tengo esta fruta. Tengo esta fruta, creo que en Injustice. Vamos a revisarla rapidísimo. O justo estaba hablando, hice un video sobre Yurei, acerca de la amistad. Y bueno, ya lo habré subido seguramente, del cumpleaños de Sombritas. Y pues me parece muy genial el tema de tener amigos aquí en el Night Online. Y creo que... Ah, no lo tengo. Creo que no lo tengo. No lo tengo. Vamos a ir a matar tíos. Creo que es muy importante ese tema de la amistad. Muchas veces puedes hacer diferentes cosas solo, pero muchas veces también puedes hacer... Vamos a ir caminando porque está acá nomás. Puedes hacer cosas increíbles
con compañía, ¿no? Pero sin olvidar de que a veces tienes que guardar tu espacio, ¿no? Y tener ese espacio de soledad para ti, que es muy bueno, muy bueno. Al menos yo estoy acostumbrado a andar solito por diferentes cosas, ¿no? Siempre me he cambiado de colegio, como que nunca he tenido amigos, o sea, un grupo de amigos constantemente, no sé, más de un año, más de 2 años, aquí en la universidad solamente. Aunque igual, en la universidad he pasado por cada grupo, madre mía, por cada grupo, y he visto de todo. Lo cual es genial, lo cual también tampoco, porque al final estoy aquí a mis 27 años y quiero contar algo a alguien, veo mi WhatsApp y siento que no puedo contar a nadie los problemas que tengo y todo eso. Por eso de alguna manera también lo descargo aquí en los videos de YouTube. Listo, vamos a matar esto de aquí. No me gusta decir matar. No me gusta. No sé, creo que voy a cambiar de palabra. Uy, miren, ¿quién está acá? Metasplinter. Metasplinter está armadazo. Miren. Uy, me está quiciando, no puede ser. Mire para allá para que no moleste. ¿Qué estará haciendo? Capaz se vio el video y está haciendo el quest. Buena. Aunque hoy han dicho que él está leviando. Vamos a ponernos el nombre para que sea bien chévere. Esto lo venderán. No, mejor vamos a... Son 3. Porque a veces venden estos item quests en afuera de Luferson. No, adentro de Luferson, en el castillo. Y lo cual ahorraría un montón de tiempo. Pero bueno, vamos a esperar aquí. Madre mía. Vamos a pasar a este de aquí. Listo. Matamos a este de aquí. El problema es que han nerfeado esto. Entonces ya no tengo la habilidad cada 30 segundos. Lo que era espectacular. Y ese es bueno. Mira, ya tengo uno. Buena. Me faltan 2. Esto que he terminado rapidísimo. Tampoco quiero que el video dure tanto, porque después me demoro la vida y media en ver todo el video y cortar algunas partes donde me confundo, porque en serio me trabo horrible. y listo, ¿no? Vamos a matar esta. Miren, ya tengo provoque. Listo, perfecto. Esta es otra manera de hacer coins, porque estas carnecitas de aquí tú lo puedes intercambiar acá y te dan pues 10.000 de coins, ¿no? Por cada carnecita que encuentras. Es una forma de farmear, pues si no lo sabían, ahí se las digo. Uy, otra, buena. Ya nos falta poquito. Perfecto. Vamos a curarnos, a recuperar maná. Y listo. Tengo que utilizar bracito porque si no la gente convulsiona. Listo, perfecto. Matamos a este de aquí. Matamos al tío de aquí. Listo. Hago ese sonido porque aquí en el clan molestan a alguien de esa manera. Me parece muy gracioso y ya se me ha pegado. Uy, buena, este creo que me ha dropeado algo. Buenísimo. Listo, ya tenemos. Ahora nos vamos a canjear el quest. Mira, aquí está Chinchicho. Vamos a Excellent y nos pasamos ahí al ladito. Creo que aquí me voy a pasar la mayoría del video corriendo aquí para allá. No hay un warp o un mapa por aquí, a menos que me vaya a Linar, pero creo que es la misma distancia, ¿no? Voy a probar la siguiente en Linar, a ver cuánto me demoro. Vamos rapidísimo. He estado leyendo algunos libros. Bueno, estaba leyendo el tema del sueño. También el tema de la melatonina, por si no saben alguno de ustedes. Y lo tengo todo en mis apuntes. Bueno, esto se los comparto ya. Esto se los comparto lo que voy aprendiendo. 1. Presta atención sobre esto. Es muy importante leer libros, pero el tema es que no sabemos leerlo. Yo al menos no sé libros y habré leído en mi vida pues unos 5 o 6 libros. O sea, tremendo, o sea, nada, absolutamente nada. Entonces yo quiero leer libros porque he visto de alguna manera que es muy bueno leer. Aprendes un montón, tu mente se hace más grande y es genial. Entonces, la cosa es leer, porque una cosa es irte a tu camita, prender la lamparita y leer ahí, y otra cosa es sentarte y leer de verdad. Entonces,
Un truco muy bueno que he visto de Power Explosive y de otras formaciones, que ahorita algunos, o sea, este tip muy bueno y otros tips ahorita creo que están costando entre 200 a 600 euros. Un cursito de cómo leer, pero el cursito bueno, no el cursito que te dice, bueno, tienes que leer, primero tienes que buscar un porqué y un para qué y leer con ganas. No, el verdadero truco. Entonces, algo que dicen es, mira, coge ahorita un libro. Bueno, perdón, sé que esto es de Nai Online, pero en estos videitos creo que me puede dar el lujo de explicar estas cosas a ustedes suscriptores, porque sé que muy pocas personas ven estos videos hasta el final. Uy, que se me queda bugueado el personaje. Mire, agarra un bendito libro. Agarras un libro y coge también, pues, no sé, un lapicero o un pincel o algo, un palito. Entonces, ¿sabes cuál es la forma mejor de leer o de alguna manera te va a ayudar bastante? Es coger ese palito, ese lapicero, ese lápiz, etcétera, que no raye tu libro, obviamente, y leer pasando sobre las letras, o sea, el espacio que está encima de las letras, o sea, perdón que me mareo aquí. Tú ves la oración, tú debes pasar el lápiz por encima de la oración, yendo hacia la derecha. Por ejemplo, dice, estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos, añoraba su intimidad y su soledad. Entonces, haciendo esto, siguiendo al lapicero, al lápiz o al palito y leyendo, aceleras, o sea, mejoras la velocidad de la lectura. Porque muchas veces nos pasa que leemos un libro, pero leemos palabra por palabra, entonces nos demoramos. Incluso a veces nos distraemos, nos vamos de aquí para allá, no entendemos lo que hemos leído y diferentes cosas. Espere, voy a dar una pausa aquí para anotar el quest. Este quest ahora nos da 7.500.000. ¿Listo? Confirmamos. Perfecto. Ahora seguramente nos manda para allá, pero nosotros somos muy inteligentes y vamos a ver directamente desde el F10. ¿Qué es este? Quick Delivery. Dice Secret Agent Claims. Este creo que se encuentra aquí en Beluga. Perfecto. Vamos a Beluga. Vamos a Tom. Entonces, haciendo esto, yo lo he hecho y sí funciona. Lee más rápido, entiendes más. Y si puedes, también te puedo ayudar como calentamiento para leer. A mí me está sirviendo muchísimo. Me he leído pues en un par de minutos 50 hojas y he entendido mucho del libro. Aquí está el Secret Agent. Mucho. Por otro lado, muchas veces cuando tú estás leyendo un libro, pues subrayas, tomas apuntes, haces diferentes cosas con el libro y genial, perfecto, espectacular. Pero al momento de no sé, hacer tu ensayo o de repente preparar para una exposición, te olvidas, o de repente después vas a querer tomar apuntes, de repente quieres sacar las ideas principales en tus apuntes y pues de alguna manera te olvidas de lo que has leído. Entonces lo más importante ahí, ¿saben qué es? Y lo que estoy haciendo ahora es utilizar mapas mentales, pero no hacerlo después de leer un libro, sino cuando lees el libro, haz tu mapa mental. Yo ya en el Facebook he subido 2 mapas mentales. No se ven ni Michi, me he dado cuenta. Yo que quería compartirlos, pero creo que haré el video en el otro canal. Y ya tienes la información ahí. Entonces, cuando ya termines de leer, ya tienes tus 2-3 mapas mentales y solamente ves el mapa mental y te memorices el tema. Lo que viene genial para una ponencia, una exposición, o de repente hacer un video o para ti. Viene a ser muy... ¿Quién es este aquí? Ah, Ali. Que viene a ser muy bueno. Entonces, lees rápido. Aparte, lo que has leído, ya estás haciendo tu mapa mental, que es muy fácil de poder comprenderlo en vez de ver varios apuntes que no sabes por dónde comienza la cosa, por dónde va la cosa, porque a veces solemos ser muy desordenados. Y aparte, otro tip más que te doy para que saques el jugo a los libros, según lo que he leído. No me creas nada, compruébalo, averígualo ahí en internet. Yo sé que te va a ayudar bastante. Otro truco es que nosotros como humanos, nuestro cerebro tiene una curva de olvido. Es decir,
Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando de todas estas cosas, pasan unos 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, sí me acuerdo de lo que he hablado. Pero pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días y no me acuerdo de lo que he hablado. No me acuerdo ni siquiera de que hice un video así. Yo ya lo subí y todo y no me acuerdo. Entonces eso se llama curva de olvido. Que mientras más pase el tiempo, menos me voy a acordar. Perfecto. Uy, miren, este tiene el Winning. Entonces, para evitar eso, hay una regla del doble de tiempo. Apúntalo, por favor. Lo que te estoy dando es oro. Ya tú sabes qué hacer. El oro lo puedes perder o lo puedes vender o utilizar, ¿no? Bueno, esta metáfora me la he sacado de donde ustedes se imaginan. ¿En qué consiste la regla del doble de tiempo? Por ejemplo, tú coge y haz tu mapa mental un día. Haces tu mapa mental, genial. Al día siguiente, lees de nuevo tu mapa mental. Genial. Luego de 2 días, lees tu mapa mental. Luego de 4 días, lees tu mapa mental. Luego de 8, luego de 16, luego de 32 y así cada vez duplicas el tiempo y lo lees. Y eso hace que la curva de tiempo pues no baje drásticamente, sino que se mantenga y te acuerdes de un tema. Pero vamos a terminar el quest. Miren, 2.500.000. 2.500.000. Ahorita vamos 20 millones. ¿Y ahora qué nos pide? Esta de aquí. 3 dientes de... Ah, la miércoles. Esto sí va a ser tranca. Porque la otra vez hemos matado Undi y no nos dropeó ni las gracias. Bueno, sigamos. Sigamos con todo esto, compañeros. Entonces, trata de aplicar esta regla del doble de tiempo. O sea, prepara algo y repásalo luego de 1 día, 2 días, 4 días, 8 días, 16 días. Vas a ver que te vas a aprender. Yo una vez lo he aplicado y sí me grabé lo que hice. Claro, de ahí lo dejé, ¿no? Te viene genial. Entonces ya memorizas el libro, memorizas el texto, lo aprendes y genial. Y aparte, mira, que seguimos con esto, compañero. Y aparte de esto. O sea, ¿sabes cómo aprendes mejor? ¿Quieres que te diga el secreto para que tú puedas aprender cualquier cosa? ¿Me permites decirte el secreto? ¿Me permites que te confíe The Secret para que tú puedas aprender todo lo que tú quieras? Mire, yo te voy a decir el secreto. Muchas veces nos olvidamos de los datos. O sea, tú has ido a la universidad, tú has ido al colegio y han pasado 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 1 año y te has olvidado de absolutamente todo. Incluso tú vas al trabajo y te preguntas, ¿y de qué Michi me ha servido la universidad si no estoy aplicando nada de eso? Si lo que estoy aplicando es lo que me han enseñado mis jefes o la persona que se ha retirado. En muchos trabajos, ¿sabes? Porque hay otros trabajos que sí. Por ejemplo, el médico obviamente tiene que saber todo lo que ha aprendido en la universidad. Obviamente, si no, no creo que... Aunque sí, va a aprender obviamente mucho más en su trabajo, ¿no? Obviamente. Pero yo sé que jamás te vas a olvidar el día en que tu ex te dijo terminemos. El día en que encontraste en la cama a tu ex con otra persona. Bueno, eso es muy, muy dramático, ¿no? No creo que alguien le haya encontrado a su ex en eso, ¿no? Porque sería muy loco. Muy, muy loco. Jamás vas a olvidar el momento donde tuviste tu primera relación. O tu primera borrachera. O la primera vez que te pagaron. O la primera vez que... Uy, miren, yo me dropeé el diente. Uy, nojito, esto vale bastante. Uy, miren, qué buena. Ni siquiera tengo la DC y ya me están dropeando buenas cosas. Buenísimo. Entonces aquí ya ves como que una lógica. Que para aprender un tema muchas veces es aprenderlo con emoción. Porque jamás te vas a olvidar. Te puedes olvidar qué es lo que te enseñaron, pero jamás te vas a olvidar cómo te hicieron sentir. Entonces para aprender, trata de que haya una emoción dentro de lo que lees o de lo que aprendes, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres aprender algo de cocina? Entonces acuérdate que quieres conquistar, no sé, a esa mujer, porque esa mujer pues le traga como albañil.
ese hombre traga con los bañitos aquí al constar. Entonces buscas un para qué y un por qué, pero a nivel emocional. O de repente, no sé, mi mamá no sabía cocinar, mi papá no sabía cocinar, mi familia no sabía cocinar, y la comida me sabía así. Entonces por eso quiero aprender. Entonces ya lo cargas, le pones una carga emocional a lo que tú vas a aprender. Y eso viene excelente para el aprendizaje. Excelente. Yo ya lo he hecho y sí funciona. Trata de conectar con algo. Y por otro lado, te va a venir de maravilla el enseñar. ¿Cuántas veces tú has pasado por el Nine Online y has aprendido algo y la gente te ha preguntado, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y te aseguro que si yo te pregunto eso, te lo sabes de memoria. Te lo sabes de memoria. A mí también, por ejemplo, muchas personas me hablan por el Facebook y me preguntan, Sol, ¿cómo puedo solucionar esto? Y yo les respondo al toque. Bueno, antes no, ahora no respondo muy rápido. Y porque yo he enseñado eso a través de los videos, a través de los chats y todo eso. Y... uy, voy a ver si estoy muteado en el TS. Capaz no estaba muteado. Y seguía hablando aquí como loco mientras todos me escuchaban. Y sí, me lo he aprendido, me lo he memorizado. E incluso te digo algo, compañero, que es algo muy curioso. He tratado de grabar 2 videos de Dota. Uy, miren qué rico drop. No puede ser. Qué rico drop. Ya me he ganado ahí 180.000. He tratado de grabar 2 videos de Dota. Y te digo algo, te confieso de corazón. O sea, como que salir un poquito del Nine Online y todo eso. Y te confieso de corazón que no me salía el comentar. He estado jugando, o sea, he jugado con compañeros. Bueno, con compañeros no puedo comentar porque de alguna manera estoy atento a sus indicaciones en el Dota, ya que ellos saben jugar mucho más que yo. Y he jugado solo y no me sale, o sea, no puedo comentar el Dota. No puedo comentar el bendito Dota. También he jugado el League of Legends y tampoco puedo comentar el League of Legends, tampoco puedo comentar el TFT porque no conozco el juego. No conozco el juego. O sea, sí he jugado años, pero no lo conozco tanto como el CoO. O sea, se me hace dificilísimo comentarlo. Y pues ya los he eliminado, o sea, no los dejé esos videos, no me gustaron absolutamente nada. Los he eliminado, no los llegué a subir. No puedo. Y eso que quiero de alguna manera que este canal se vuelva gaming, o sea, diferentes juegos, pero es que conozco del CoO y no conozco de otro juego, a pesar de que he jugado. Y por otro lado es que porque tampoco he enseñado, tampoco he dado me he experimentado más allá, o quizás no lo he vivido con toda esa emoción con la que viví el CoO, ¿no? Y el CoO ya siento que es parte de mí, parte de mi historia, parte de mi infancia, parte de todo lo que he vivido, ¿no? Bueno, uy, se nos llenó el inventario. Creo que debía vender esto o guardar esto a la siguiente que nos pida algo. Y así, compañeros, estoy compartiendo puntos muy importantes de cómo leer, cómo aprender lo que has leído, cómo aprender mucho más y que se quede en tu memoria por mucho tiempo. Así que esto es oro puro. No porque lo digo yo, sino porque lo he aprendido. Y de alguna manera pues se ha quedado aquí grabadito en mi memoria. Y son trucos muy buenos. Así que ya sabes, ya sabes. De esto voy a hablar más en profundidad en el otro canal. Porque te he dado algunas pinceladitas de lo que he llegado a aprender. Por favor, aplícalo. Sé que muchos de ustedes están estudiando. O de repente, por ejemplo, te cuento. Aquí en serio hablo muchas cosas. No sé si a la gente le interesará esto, pero bueno, espero que sí. Si no, normal, puedes dar pausa o cierras la ventana y buscas otro video. Normal, no te preocupes por eso. Un amigo, bueno, estamos hablando y obviamente estamos hablando, ¿no? Y ¿sabes lo que dijo? Él está pasando por una crisis muy fuerte, muy fuerte. Y un tema de pareja y todo eso, ¿no? Entonces está haciendo los papeles para por fin separarse. Y mientras estábamos hablando, me dijo... O sea, estamos hablando de un grupo, ¿ya? Me dijo... Los otros decían, sí, yo quiero hacer esto, pero... Él solamente dijo, yo ya estoy cansado y quiero conocerme a mí mismo. Quiero encontrarme a mí mismo. Nadie le hizo caso, ¿ya? Pero yo sí lo escuché
Y wow, ¿sabes qué importante es eso? ¿Sabes qué importante es eso, compañero? Espere, es muy importante, pero antes es el juez. Ahora nos dan 7.500.000. Buena, vamos 27.500.000. ¿Confirmamos? Perfecto. Ahora, ¿qué nos pide esto? Eslan 6. Pablo, vamos a Eslan. Y dijo que quiere encontrarse consigo mismo, quiere conocerse, quiere saber de él. Y eso es muy espectacular, porque, compañero, te pregunto, ¿tú te conoces? Sé que entramos ya a un tema profundo y ¿este es Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo de Eslan, dijo, ¿quién es Pablo de Eslan? Espera, vamos a darle clic aquí, pues. Inteligente. En Eslan, no puede ser. ¿Tú te conoces, compañero? Dime, o sea, piensa un ratito. Haz caso, escucha Soul Eater un ratito. ¿Tú te conoces? ¿Sabes cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, tus gustos? ¿Sabes de qué pie cojeas, de cuál no? ¿Cuáles son tus vicios? Miren, vamos a picar esto acá. Ya nos dio, ahora nos dirigimos de nuevo. Vamos a guardar esto, ya que estamos aquí. Yo te digo así de corazón, yo no me conozco. Te lo digo y te digo, yo no me conozco. Y por eso yo estoy ahorita harto de todo este contexto, harto de cómo estoy viviendo, harto de dormirme a las 6 de la mañana, 4 de la mañana, despertarme casi a las 12, harto de no comer, harto de dormir unas siestas, harto, por ejemplo, de no leer, harto de cómo me siento, harto de diferentes cosas. Y quiero encontrarme, quiero conocerme, pero la única manera en que lo puedo hacer es a través del conocimiento, a través de la meditación, a través de interiorizar conmigo mismo y ver quién realmente soy. Y eso significa ver la basura que guardas dentro, ¿no? No es bonito, no es bonito. No es bonito saber que tú estás buscando una pareja porque cuando eres niñito, pues tus padres no te daban cariño. Entonces tú buscas una pareja pues que sea distante, que sea cortante, o incluso las mujeres, ¿no? Muchas veces algunas mujeres tienen una familia muy violenta y sus padres no les han abrazado, no les han besado, no les han dado abrazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el estar cerca de su padre y que de la nada pues esta persona le pegue, le grite, y los niños lo veían como amor, y por eso de alguna manera están buscando en otra pareja violenta ese amor, porque así lo han aprendido. O sea, es difícil verlo, o sea, yo no lo reconocería. Y eso también me ha pasado a mí. De alguna manera mi mamá ha trabajado muy duro, mi papá se fue, se largó como si nada. Sé que a muchos de ustedes también les ha pasado eso. Por favor, les digo, no lo hagan porque no saben cuánto sufre uno, no repitan su misma historia. Pero claro, también es cosa de verlo, y duele ver que al final estaba buscando a tu padre y no estaba ahí, ¿no? Para ti, para los momentos especiales, para los momentos cuando pasaba algo en el colegio, de repente ganaste un trofeo, un diploma, y tu papá no estaba ahí, y tu mamá tampoco, porque tu mamá tenía que mantener a ti, a tu hermano, a tu hermana, a tu abuelita, no lo sé, ¿no? O sea, es muy duro, así que ojo, no lo hagas. Entonces, ver todo eso y de alguna manera te duele, pero al final te conoces, y ya identificando eso, pues ya sabes de qué pie cojeas, ¿no? Porque buscas las relaciones de tal manera, porque buscas tales trabajos, porque actúas de determinada manera, porque estás tan enojado con la vida, tan enojado con los demás. Y esto aparte, es que una cosa jala a la otra, como dice la chimotrufia. Y esto me lleva a pensar en los haters, en la gente que te deja el comentario y te dice tu contenido apesta, eres un noob, eres un pollo, y al final me he dado cuenta que la gente se refleja en eso. O sea, porque yo no puedo subir un video, porque yo no puedo crear un YouTube, entonces te critico. Me dejo entender. Porque yo no he logrado eso, te critico. O porque en mi contexto han esperado mucho de mí y yo no lo he logrado, te critico. Y wow, o sea, si es que alguien te critica, al final tú ves de qué está padeciendo, cuál es su dolor, cuál es su complejo, cuál es su miedo. Te das cuenta al toque. Si hay una chica o un chico que te dice feo,
es que esa persona se siente fea, no se siente valorada. Y me ha pasado que una chica a mí me decía feo, feo, horrible, y de repente lo soy. Y una vez yo le dije, ni siquiera le dije fea, le dije, ¿te has mirado al espejo? Y madre mía, que un poco más y me denuncia ahí en la universidad. Te lo digo así sinceramente, casi me denuncia en la universidad. Y es que es un reflejo. Si alguien te dice, pues, enano, chato, etcétera, etcétera, es que se refleja y no se valora. Porque te pregunto a ti, y sé sincero, ¿tú le dirías feo a una persona que es fea? ¿Tú le dirías cojo a un cojo? ¿Tú le dirías huérfano a un huérfano? ¿Tú le dirías eso? O sea, no, a menos que estés cagado a la cabeza, que seas, pues, estés tarado, ¿no? Obviamente no lo harías. Así como yo tampoco dejaría de apuntar estos milloncitos. Ya, vamos, 30 millones de experiencia. Creo que este quest está medio cutre, no te da mucha experiencia. Eso que tienes que caminar, aunque lo puedes hacer cuando, pues, no estés haciendo algo importante. Ahora, ¿qué nos pide este bandido? Ah, 3 lamias está por aquí. Entonces, esto es fundamental, compañero. Entonces, una vez que tú sepas esto, ya te vas a dar cuenta de cuando una persona te critica, te dice diferentes cosas, ya sabe de lo que padece, ya sabes lo que está padeciendo. Y eso también es un arma de doble filo, porque ya a esa persona, como ya sabes qué le duele, le puedes decir su vida completa y coger de donde le duele, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que bueno, no quiero entrar en esto porque al final, de repente, ya me he enojado con esa persona aquí internamente y no le he llegado a decir nada porque me da miedo tocar ese punto delicado en él. Solo me doy cuenta de lo que padece y lo triste que es, ¿no? Pero bueno, en fin, es otro tema. Pero bueno, regresamos y ahora necesitamos matar a 3 lamias. Uy, que me paso aquí la vida hablando y me olvido del co. Vamos a matar a 3 lamias que nos den esa cosita de ahí, esa hojita, esa escama. Y regresamos. Aunque ahorita el quest está medio cutrecillo, porque ahorita, miren, están en 37 minutos hablando, a menos que sea un roe. Con roe te lo haces en 10 minutos. Vamos, 30 millones. Creo que está bien. Listo. Creo que todo parte desde conocerse a sí mismo y conocer cómo se puede conocer a sí mismo. Y otra cosa que he estado averiguando estos días, yo ahorita me siento mal, me siento como que algo me falta, o sea, me siento así como que, no sé, mal, ¿ya? Y es por eso que tampoco estoy subiendo videos. Y trato de encontrarme, o sea, yo no estoy hablando aquí porque me he visto un curso y eso es lo que te traigo, sino porque lo estoy viviendo y quiero salir de esto. Ah, mira, también tengo otro quest de Lamia. Si hago provoque, ¿tú crees que me llega a matar? A ver, vamos a poner esta habilidad de aquí. Ya, vamos ahorita, no creo que mueras. Si mueres eres un pollito. Listo. No están bajando mucho. No, si baja bastante, miren, yo he bajado en 2000. Muela mi mirro, buena, acá 1. Uy, poción, buena. Esto 2. Vamos, dame una más. Buena, perfecto. Easy peasy. No, ¿qué? Cogí 3. Esta era otra cosa. Jejejeje. Qué falso. Pero casi me muero. Listo, entonces yo estoy viendo todo eso. Entonces trato de averiguar, ¿no? Es igual que te das cuenta que estás en la mierda, o sea, en la caca de perro, y seguir en lo mismo, como que ya es ser enfermo, ¿no? O sea, estar mal. Y a mí me duele, lo que te estoy diciendo a mí me duele, pero me doy cuenta de eso. O sea, yo soy la primera persona en decirte que yo me siento aquí, siento que me estoy revolcando en mi mismo popó. Y quiero salir de esto. Y eso por eso te digo. Y algo importante que he aprendido, que de repente te puede ayudar,
es que todo... Esto me está volviendo muy filosófico. Madre mía, no sé. O sea, en fin, sigo con esto porque ustedes me han dicho, Sol, este es tu canal y tú puedes hacer absolutamente lo que sea con tu canal. Todo, no te lo creas, averígualo, experimentalo, no te lo creas, te digo desde ya, compañero de corazón. Ah, caramba, que no me tocó nada. No te lo creas. Todo en la vida es... Bueno, acá dos cosas. Primero, comenzar que todo en la vida... Bueno, hay dos cosas, pero no sé por cuál comenzar. Que el sufrimiento, vamos a comenzar por el sufrimiento, que me parece mucho más interesante. El sufrimiento no sirve para absolutamente nada. Esto lo he escuchado y creo que tiene algo de verdad, ¿ya? No sirve para nada. ¿Por qué? Porque, mire, deja tu enamorada, tu enamorado. Aunque aquí me ven más hombres. Deja tu enamorada, tu enamorado, ¿ya? Y... ¿qué haces? Te pones a llorar, te pones a chupar, haces lo que sea, pataleas, renegas con tu mamá, renegas con tu padre, renegas con tu trabajo, haces de todo, sufres, te atormentas, te perturbas. Pero hagas lo que hagas, así tires un puñetazo a la pared, tires un cabezazo al espejo, al final tu novia o tu ex no va a regresar. Me dejo entender. No va a pasar absolutamente nada. O sea, inservible lo que has sufrido. Coges y te jala el curso. Vas a llorar, vas a renegar, reclamas al profe, todo eso, y al final de nada sirvió. ¿Sabes para qué realmente sirve el sufrimiento? Bueno, más que... oh, caramba, que no me toca el ítem. Más que servir, la importancia del sufrimiento es para que de alguna manera toques... uy, buena, me tocó esto. Toques fondo. Para eso sirve el sufrimiento, porque una vez cuando ya realmente te das cuenta de todo lo que estás cargando, todo lo que estás llevando, vas a generar el cambio. Eso es lo que te va a impulsar hacia el cambio. Dime, ¿cuántas veces tú has llegado a tocar el piso? ¿O cuántas personas de tu familia han llegado a tocar el piso? O sea, a comer basura. Y han dicho, ay, cambié. Eso me sirvió no sabes cuánto. Eso fue espectacular para mí porque gracias a ello estoy aquí. Y al menos mi mamá lo ha vivido muchas veces y lo veo muy claro. Y yo también. Y hay muchas personas que quizás están pasando por un momento de crisis, de diferentes cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? Porque yo también lo hago. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos acercamos y digo, ay, pobrecito. Ay, todo va a pasar, todo va a estar bien, no te preocupes. Toma 10 soles, toma 100 soles, toma, no sé, 200. Tú vas a poder. Para adelante, vamos. Y quizás esa experiencia de sufrimiento, esa experiencia de tocar piso, de tocar el fondo, le estamos interrumpiendo. Uy, que me pica la nariz. Y al final no va a crecer, no va a aprender nada esta persona. No va a aprender nada, le estamos cortando el aprendizaje. A menos que, claro, que te pida ayuda, ¿no? Obviamente, si te pide ayuda, oye, ayúdame, ya, acá, brinda tu ayuda. Pero vemos así a la gente y nos metemos ahí en su vida. Y déjale que pase esto. Nadie va a pasar por más de su... O sea, nadie va a sufrir tanto. Y si sufre mucho, va a pedir ayuda. Y ahí sí, ayúdale. Pero por otro lado, que viva esta experiencia, que aprenda, me dejo entender. Pero no de mala manera, ¿no? O sea, que viva su experiencia, es parte de él. Y vas a saber cuánto va a aprender. Yo he aprendido un montón y seguramente tú también has aprendido un montón. Y bueno, ya tenemos esto, vamos a apuntar 7.500.000, perfecto. Hasta ahorita vamos, ay caramba, 37.500.000. Confirmamos, perfecto. Ahora, ¿qué nos pide? Jepa está en moradón. La miércoles, este quest chat sí que está bien largo, ¿ah? Muy largo. Vamos a moradón y a Jepita. Y la otra cosa que te quería comentar es que todo es neutro, perfecto, el gallo, y conveniente. Neutro, perfecto y conveniente. Neutro porque la realidad es neutra. No hay bueno ni malo, solamente cosas que suceden.
sucede por un algo, por diferentes cosas, no. Todo es neutro. ¿Sabes qué es lo que hace bueno o malo algo? Esperen, vamos a pedir el quest. Buena, nos dio el material. Ahora tenemos que regresar, ¿verdad? Madre mía, este quest está siendo más largo. Vamos a ir para aquí. Esperen, vamos a ir a Kaluga, Lunar. Y de Lunar nos vamos a Linar. Y de Linar pues caminamos un poquito. ¿Sabes por qué es neutro, compañero? ¿Sabes por qué benditamente la realidad es neutra? Porque, esperen, vamos a irnos para acá. Para Linar. Lo que hace bueno y malo son tus pensamientos y tus percepciones. Tus pensamientos y tus percepciones. El que tú veas que un señor le está dando un sol, o de repente, vamos a hablar de eso, porque ya hemos hablado de ambulantes, le está comprando ambulantes, para una persona puede ser bueno, está apoyando al Perú, para adelante, vamos a hacer potencia, etcétera, etcétera, y lo ve genial. Y para otra persona puede decir, pero ¿cómo le va a pagar al ambulante? Está generando problemas, congestión en las avenidas, está propagando la pandemia, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Entonces es neutro, a una persona le compró, punto. Y tu percepción puede ser positiva o negativa. Me dejo entender, tu ex te dejó, puedes decir, no, que es una bandida, que me dejó de repente por feo. Percepción negativa. Percepción positiva, bueno, ahora estoy soltero y pues hay algunas amiguitas que me han estado hablando por ahí. Me dejo entender. Tu percepción puede ser buena o mala de una realidad neutra. Todo es perfecto. Y esto va relacionado al tema del sufrimiento. Todo es perfecto porque de él vas a aprender un montón. Sea de cosas que de alguna manera te afectan positivamente o te afectan negativamente, vas a aprender un montón. Y te digo algo, que por las cosas que tú has pasado, que de alguna manera tú las viste mal, de manera negativa y todo eso, ahorita estás aquí. Y quizás con un montón de conocimientos. Y seguro, te aseguro, compañero, que te has dicho a ti, ¿cuánto me gustaría ser niño pero con esa experiencia? Me dejo entender, porque gracias a lo que te ha pasado de niño, tienes esta experiencia, no hay de otra. No hay benditamente de otra. Entonces todo es neutro, perfecto. Y yo le he agregado, o no sé si lo dice este autor del que está viendo sus videos, conveniente, que al final pues todo conviene para que te encuentres tú, para que seas feliz. Pero claro, de ahí tienes que buscar de alguna manera conocimiento, revisar algunos libritos, o verte a ti mismo, meditar, conocerte a ti, estar solo, estar acompañado, probar muchas cosas. Bueno, ya estamos aquí y nos da 2.500.000. Ahorita vamos 40 millones. Creo que por caminar está perfecto. Creo que ya acá terminamos. F10. Sí, terminamos aquí. No terminamos aquí. ¿Qué rayos? No hemos terminado aquí. ¿Qué es esto? Dispatches Eslan. Tenemos que ir a Eslan. Vamos a Eslan. Uy, parecía que habíamos terminado aquí. Ay, ¿cuánto está esto? La otra vez sacamos, en el otro quest sacamos este ítem de aquí. ¿Cuánto está? ¡Osu! Sí, cuesta. Y así, compañeros, eso es todo lo que estaba aprendiendo en estos días. Hay más, mucho más, claro que sí, pero no lo recuerdo ahora, si no te lo diría. ¿Y qué tú has aprendido, compañero? ¿Con qué te quedas de esto? Y además, preguntarte, ¿qué es lo que has estado haciendo estos días? ¿Has estado trabajando? ¿Has estado estudiando? ¿Has estado con la familia? ¿Has estado con diferentes personas? ¿Has estado feliz? ¿Has estado triste? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, compañero? Esperen. Vamos a ver quién tenemos que entregar esto. Ya. Por eso servían estos NPCs. Nunca sabía para qué servían estos NPCs de aquí. Yo les daba clic y nunca me daban un quest. Ahora ya sé para qué sirven. Entonces ahí... No, ese título lo voy a poner como Filosofemos o algo así. No sé qué título voy a ponerle. Y quest oculto del barquito, ¿no?
Ay, se me fue la idea. ¿Cómo has estado, compañera? ¿Has estado bien? ¿Has estado mal? Te han preguntado. Miren, 125.000 de experiencia. ¿Alguien te ha preguntado de cómo estás? ¿Alguien te ha dicho te quiero? Bueno, ahorita no te pueden dar abrazos, ¿no? O incluso, vamos más allá, compañero. Miren. Acá hay otro quest chat. ¿Este es el mismo quest chat o es otro? ¿Este es el mismo? Este es otro, creo. Si es otro, cortamos aquí el video. Creo que es el mismo porque te dan 7 millones. No lo sé, creo que es el mismo. Continuamos, compañero. Pucha, me gustaría hacer esto en directo. No, esto creo que sí te piden varios ítems. Creo que lo vamos a dejar aquí. Y luego vamos a hacer un siguiente video, porque ya también son 50 minutos. Vamos a hacer otro video con la continuación, porque me he dado cuenta que estos ítems, sí hay muchos ítems de Eslan por aquí regados, y seguramente nos van a mandar a matar varios monstruos, así que lo vamos a dejar aquí. No creo que vaya a ser un video de 2 horas, a menos que sea un directo, pero no es directo. Y termino con la idea. Ya saben para qué sirve estos quests. Creo que voy a tomar una miniatura aquí, para luego... a ver, vamos a tomar la miniatura. Vamos a poner F9. Miren, así pongo Shift C y se borra todas las ventanas. También quiero que se borre esto de acá, pero no se borra. Pero tengo esto de aquí. Bueno, ya, imprimir pantalla, listo. Y te han preguntado, y por último, compañero, profundizamos más. Te has preguntado, bueno, no te has preguntado, sino te has dicho lo mucho que te quieres, lo mucho que te valoras. Has dado gracias a tu cuerpo, a tus pensamientos, a cómo eres. O sea, ¿te has preocupado por ti? Me dejo entender, o sea, esto es fuertísimo. Si tú no te dices te quiero, si tú no te dices, oye, yo me amo, no esperes a que otra persona te lo diga, porque no te lo va a decir. O sea, no te lo va a decir, a menos que sea tu madre, claro que sí. Pero si tú no te amas, entonces ¿cómo esperas que otra persona te ame? O sea, eso es, wow, profundísimo, compañero. Yo me lo pregunto todos los días y yo a veces ni siquiera me lo digo. Y por eso que estoy tratando de meditar, tratando de dar las gracias a lo que pasó hoy, a mi hermano, a mi mamá, a diferentes personas con las que convivo. Y wow, compañeros, es un mundo lo que guardamos adentro. Y creo que es hora, a menos que si ya has tocado a fondo, si ya sientes que de alguna manera te cuestionas qué estás haciendo en esta vida, que a dónde vas, a dónde te diriges, qué es lo que haces, qué es lo que buscas, cuáles son tus anhelos, qué vas a hacer de aquí a 5 o 10 años. Si te preguntas eso, pues bienvenido. Yo también estoy en esa duda, yo también estoy en ese camino. Y por eso estoy aquí, estoy tratando de leer, estoy tratando de aprender, estoy tratando de conocerme y de alguna manera mejorar. Al menos por ahora, con todo esto, pues me estoy llevando mucho mejor con mi familia. Y todo nace de que falleció Chester, ¿no? Creo que fue mucha negligencia mía y es como que, ¡plah! Despierta, que hoy fue Chester. Y mañana quizás puede ser tu madre, entonces vas a aguantar algo así. Yo digo no. Y ya, de alguna manera estoy tocando fondo y estoy tratando de salir. Claro, el salir no va a ser que te levantas, te lavas de toda la basura que tienes y vas caminando, no. Te vas a levantar, te vas a caer, es un lodo muy espeso, muy pegajoso, te vas a caer unas 100 veces, 200 veces, te vas a limpiar un poquito y te vas a embarrar de nuevo. Es wow. Todo un proceso, todo un camino. Y es por eso que el canal lo llamé El Camino del Soul. El camino porque es todo un proceso. Y como dice el poema, ¿no? Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Y este es tu camino. ¿Vas a dejar que la gente te dirija y te diga cuál es el camino? ¿O vas a hacer tu propio camino? Y hacer tu propio camino te va a costar, va a ser trabajoso, pero al final es tu felicidad. Y para eso has venido.
para eso es un año, para otra cosa, para ser feliz y vivir bien. Me dejo entender. Entonces, pues adelante, compañeros, adelante. Pero bueno, podemos hablar de esto toda la noche. Creo que aquí voy a pausar el video. Y estas son mis dudas madre mía, creo que iba a hablar del Night Online, pero al final me pasé hablando de esto. En fin, por favor, cuídate. Te quiero mucho, compañero, y nos vemos en otro video. Adiós.